Muy buenos días. El tema que en esta oportunidad vamos a exponer es infección del tracto urinario y gestación, donde va a incluir pues la bacteriuria sintomática, la cistitis y la pielonefritis. En cuanto a la introducción, la infección del tracto urinario debemos de tener en cuenta que es la colonización y la proliferación de los gérmenes a nivel de la pared renal y las vías de excreción. Debemos de tener en cuenta que es la complicación médica bastante frecuente durante la gestación, con especial pues gravedad en cuanto al binomio madre-hijo. En la infección de tracto urinario y gestación incluye pues tres subtipos, ¿no? La bacteria sintomática, la cistitis y la pielonefritis. Debemos de tener en cuenta también de que la prevalencia de la cistitis y la bacteriuria sintomática son similares entre gestantes y personas no gestantes, y representa pues un riesgo bastante significativo para desarrollar pues una complicación como es la pielonefritis. También hay un elevado riesgo de pielonefritis secundaria, ya que pues en la gestación vamos a tener varias alteraciones tanto anatómicas y fisiológicas de la gestación. Eh, la pielonefritis causa pues una alta morbilidad y mortalidad si es que nosotros no hacemos el tratamiento de la bacteria asintomática como para prevenir pues la complicación como es la pielonefritis. Entonces la infección del tracto urinario pues se cataloga en tres partes, ¿no? La bacteria asintomática, la cistitis y la pielonefritis. En cuanto a la bacteriuria sintomática, como su nombre lo indica, pues son pacientes gestantes que no tienen sintomatología alguna, solo lo podemos diagnosticar mediante los urocultivos, ¿no? Entonces, si es que una paciente pues ingresa con un urocultivo positivo y sin alguna sintomatología, ya hemos hecho pues el diagnóstico. En cuanto a la cistitis aguda, definitivamente pues ya va a haber alguna clínica como la disuria, la poliquiuria, y básicamente pues son gérmenes que ingresan desde la parte de la uretra hacia la vejiga y ese riñón, o sea, prácticamente es en forma ascendente, ¿no? En cuanto a la pielonefritis aguda, ya nosotros debemos de sospechar pues cuando hay una sensación de alza térmica o una fiebre cuantificada con dolor pues a nivel de los flancos, a nivel de los hipocondrios. Puede ocurrir con o sin presencia de síntomas de cistitis. En cuanto a la patogénesis, sabemos de que todo el tracto urinario es estéril, ¿no? Entonces la bacteria ocurre cuando las bacterias pues que ascienden por la uretra hacia la vejiga a través del reservorio, que es la fecal. Entonces los microorganismos que pueden causar este tipo de patología urinaria son casi los mismos que en las no gestantes. Debemos de tener en cuenta también que existen cambios tanto fisiológicos y anatómicos en la gestación que afectarían la susceptibilidad para que estas gestantes hagan infecciones del tracto urinario. Entonces habíamos hablado de que hay factores mecánicos y factores hormonales. En cuanto a los factores mecánicos, el mismo hecho pues de que haya un incremento del volumen del útero hace de que pues haya acodamientos a nivel del uréter, inclusive pues el riñón derecho de acuerdo pues al incremento o el crecimiento del volumen del útero de acuerdo a la edad gestacional pues va a venir una ligera tosis, por lo tanto pues va a haber un reflujo por compresión del uréter. En cuanto a los factores hormonales, sabemos pues que la progesterona actúa a nivel de los diferentes tipos de los órganos que tienen músculo liso, la cual pues van a relajar los diferentes tipos de las estructuras anatómicas, por lo tanto también pues va a haber una éstasis a nivel urinario, por lo tanto pues la colonización de los gérmenes es más está más aumentada. En cuanto a los cambios anatómicos y fisiológicos, sabemos de que el riñón aumenta en cuanto al tamaño renal,
va a haber un incremento de la tasa de filtración glomerular del 30% a 50%. El sistema colector, sabemos que la peristaltis pues está disminuida por lo que mencionamos anteriormente, por la incidencia aumentada de la hormona progesterona que actúa a nivel de los músculos lisos. Los uretres también, disminución de la peristaltis, y la obstrucción mecánica por el incremento del volumen del útero. Y la vejiga también, por el incremento del volumen del útero, va a haber un desplazamiento anterior y superior, y una relajación de la fibra muscular también por la progesterona, ¿no? Y por lo tanto todo esto pues va a hacer de que haya una éstasis urinaria. En cuanto a la epidemiología de la bacteria sintomática, ocurre básicamente en un 2 a 7% de las gestantes, pero más predominante dice que es en las multíparas, pero la prevalencia es semejante a las pacientes no gestantes. Desarrolla mayor en el primer mes, estando asociado a una reducción en la capacidad de concentración. La bacteriuria sintomática también se asocia a un incremento para que haya diferentes tipos de patologías obstétricas, como son los partos pretérminos, bajo peso al nacer y la mortalidad perinatal. Por lo tanto, el screening y el hecho de que nosotros hagamos un diagnóstico bastante temprano va a disminuir esta incidencia en cuanto a las complicaciones y los efectos colaterales. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de bacteriuria sintomática? Según la GPS, en gestantes asintomáticas se tiene que tomar 2 urocultivos positivos consecutivos por micción pues, espontánea, con aislamiento del mismo germen. O en todo caso, pues tiene que haber un urocultivo positivo por cateterización con microorganismos mayor o igual a 102 UFC por mililitro. Pero en la práctica clínica, en la práctica diaria, en las diferentes pues, instituciones donde nosotros laboramos, típicamente se hace pues, de una sola muestra espontánea, y el tratamiento se inicia con más o menos de 105 UFC mililitros, sin necesidad de confirmar con nuevos cultivos. Debemos de tener en cuenta de que la cateterización de rutina no es aconsejable por el riesgo de infección. Aquí tenemos un algoritmo de cómo se trata el diagnóstico de la bacteriuria asintomática en el control prenatal. Si nosotros tenemos un urocultivo, aquí un urocultivo, si nos sale positivo el urocultivo, debemos de seguir las siguientes pautas. Debemos hacer pues el tratamiento de la antibiótico terapia de acuerdo a la sensibilidad pues que salga el urocultivo, y posteriormente repetimos pues repetimos el urocultivo después del tratamiento a una semana, ¿no? Y posteriormente esto, si sale, tenemos 2 alternativas en cuanto al urocultivo: nos sale negativo o positivo. Si es que nos sale negativo después del urocultivo o post tratamiento, hacemos un control mensual, y si sale negativo, seguimos pues el control mensual de los urocultivos. Y si sale positivo, implica que hay una reinfección. Por lo tanto, tenemos que hacer una profilaxis postcoital, ¿no? O en todo caso hacemos una terapia supresiva hasta el parto, y debemos excluir algunas anomalías urológicas, ¿no? Por ejemplo, pues tosis renal, podemos inclusive cálculos a nivel de la vejiga, o de repente cálculos a nivel renal. Entonces, si sale el urocultivo positivo, también podría implicar 2 cosas: una reinfección o una recidiva. En cuanto a la reinfección, también tenemos que tener una profilaxis postcoital. Si no remite esto, tenemos pues la terapia supresiva, que implica pues dar la antibiótico terapia hasta que se culmine el embarazo, y también debemos de excluir anomalías urológicas, como ya dijimos. Si es que es positivo y es recidiva, entonces tenemos que hacer un tratamiento de 14 a 21 días y urocultivo post tratamiento. Y si es recidiva, igual, ¿no? Terapia supresiva hasta culminar el embarazo, o excluir anomalías urológicas. En cuanto al urocultivo, si nos sale negativo en pacientes con riesgo, ¿no? Con riesgo, ¿qué implica con riesgo? Implica de que estas pacientes pues anteriormente tuvieron infecciones urinarias a repetición, por lo cual a estas pacientes sería pues un riesgo elevado, tendríamos que hacer un urocultivo mensual. Si sale negativo y es riesgo bajo, entonces ya básicamente hacemos el control como a cualquier gestante. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la bacteriuria asintomática? Debemos de tener cuidado en la calidad y la toma de muestra, porque podríamos contaminar con lactobacillus, o
Propionibacterium. Existen diversos test bastante rápidos para que nosotros podamos hacer de una forma de repente un poco más fácil para hacer el diagnóstico de la bacteria asintomática, con diversas sensibilidades, diversas especificidades y valor predictivo positivo. Pero debemos de preferir el urocultivo. Entonces básicamente el urocultivo nos va a servir como guía de tratamiento. Entonces, si una paciente ingresa a nuestro consultorio, en la primera visita del control prenatal nosotros deberíamos de pedir el urocultivo, ¿no? En todo caso de 12 a 16 semanas, ¿no? Para que nosotros podamos hacer pues un tamizaje en las gestantes con riesgo, ¿no? Y debemos de hacer pues preguntar pues si tienen algún tipo de riesgo, como las infecciones urinarias a repetición, o si tuvieron estas pacientes amenazas de partos pretérminos previos. En cuanto al esquema de tratamiento de la bacteria asintomática, tenemos diferentes tipos de antibiótico terapia de acuerdo pues a la sensibilidad que nos salga en el cultivo, ¿no? Tenemos la nitrofurantoína, tenemos la amoxicilina, tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico, la cefalexina y la fosfomicina, que básicamente es de un tratamiento de dosis única de 3 gramos por vía oral. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento a nuestras pacientes con una bacteriuria asintomática? Entonces, tenemos que hacer urocultivo a la semana después de completar el tratamiento, ya que el 30% de estas pacientes podrían fracasar en cuanto al tratamiento. Y posteriormente tenemos que hacer pues urocultivos mensuales hasta que completemos el embarazo, buscando persistencia o recurrencia de la bacteriuria asintomática. Debemos de tener bien claro estos dos conceptos, ¿no? Cuando llamamos persistencia y cuando llamamos recurrencia. Y llamamos persistencia si hay un urocultivo positivo con las mismas bacterias, ¿no? Y llamamos recurrencia si hay urocultivo positivo pero con diferentes bacterias, básicamente eso. Entonces la terapia supresiva, hacemos la terapia supresiva en bacterias asintomáticas que persisten después de 2 o más cursos de antibiótico terapia. Entonces estas pacientes nosotros vamos a darle pues nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos todos los días hasta que se culmine la gestación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que también pues puede haber un urocultivo de seguimiento positivo, entonces por lo cual debemos de repetir pues un pulso de antibiótico terapia de acuerdo a la sensibilidad que salga el urocultivo, y quizás pues hay que corregir el esquema supresivo. En cuanto a la cistitis aguda, la epidemiología es cerca del 1 a 2% de las embarazadas. No se ha encontrado correlación con el incremento en el riesgo de bajo peso al nacer, partos pretérminos, pielonefritis, y probablemente esto sea pues de que como la cistitis aguda pues tiene una sintomatología clínica, como tiene pues una disuria, la frecuencia incrementada al orinar, pues, ¿no? Y tiene otra clínica, y de repente pues nosotros hagamos un tratamiento más temprano, por lo tanto pues no vamos a llegar pues a los efectos colaterales que tiene este tipo de infección, como es el parto pretérmino y el riesgo de bajo peso al nacer y la pielonefritis. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico también de la cistitis aguda? Igual que solicitamos un urocultivo ante pacientes con sintomatología clínica aguda, y no hay estudios desarrollados que definan los niveles de bacteriuria significativa en embarazadas. Entonces, en cistitis no complicada, los niveles de colonias de coliformes en muestras espontáneas son tan bajos como 10 a la 2, que reflejan infección vesical. Pero la gran mayoría de los laboratorios no cuantifican el cultivo de orina de 102 UFC por mililitro. Por lo tanto, es razonable usar valores cuantitativos mayor o igual a 103 en una gestante. En cuanto al tratamiento de la cistitis aguda, también de acuerdo pues a la antibiótico terapia que nosotros querramos dar a nuestra gestante, de acuerdo a lo que arroja pues los resultados de sensibilidad del cultivo, podríamos dar de 3 a 7 días hasta que no tenga síntomas sugestivos de pielonefritis. Entonces hay limitada información en gestantes en cuanto a la antibiótico terapia.
tienen diferencia en la evolución. Entonces sabemos de que cursos breves de antibiótico terapia se asocian con una disminución en los costos y eventos adversos. Por lo tanto, pues mejora el cumplimiento de nuestras gestantes de repente en una sola toma y menos exposición de fármacos hacia el feto. En cuanto a la cistitis aguda, aquí tenemos los diferentes tipos de antibiótico terapia. Casi es similar a la, a la infección urinaria de la bacteria asintomática, ¿no? En donde tenemos pues la nitrofurantoína, la amoxicilina, otros esquemas acá de la fosfomicina que es de dosis única, la amoxicilina y la tripatropin más el sulfametoxazol. En cuanto al seguimiento, la terapia supresiva es similar a la bacteriuria asintomática. La pielonefritis. La pielonefritis en la gestación es bastante catastrófica, ¿no? Definitivamente, pues hay una sintomatología clínica bastante franca, ¿no? Como es la fiebre mayor de 38 grados centígrados, dolor en flancos, una sensación nauseosa y vómitos, dolor en el reborde costal. Y es de inicio generalmente brusco, ¿no? Y semejante también en las no gestantes, inclusive puede no ser ominosa y estar en riesgo de complicaciones. El curso clínico tiene los mismos resultados que el tiempo que la bacteria asintomática. El diagnóstico es básicamente clínico. En cuanto a la epidemiología, la incidencia es de 14 en 1000 partos, estando modestamente elevado en las nulíparas, ocurriendo, dice, más en el segundo trimestre, en un 53%. El 20% de estas pacientes podrían desarrollar pues, una sepsis, casi una complicación pues, ya de la pielonefritis. El 30-40% de las embarazadas que tuvieran bacteriuria asintomática sin tratamiento alguno desarrollarán pues, infecciones urinarias sintomáticas. Posteriormente, reduciéndose en 70-80% si se ha erradicado la bacteriuria asintomática. La mortalidad materna y la evolución obstétrica no parece diferir por trimestre. Debemos de tener en cuenta también que la pielonefritis está elevada en presencia de enfermedades de Skill cell, o sea, de células falciformes. Se hizo un estudio en 656 pacientes que tuvieron pielonefritis, donde arrojaron los siguientes resultados. En el primer trimestre hubo pues 43 gestantes, que equivale al 9%. En el segundo trimestre 222 gestantes que tuvieron pielonefritis, que equivale a un 46%. Y en el tercer trimestre 217 pacientes, que equivalen a un 45%, que predomina ligeramente en el segundo trimestre, con básicamente por el 1%. En el posparto se vio pues que estas gestantes que tuvieron pielonefritis fue de 174. Y los gérmenes que se aislaron, en primer lugar fue la Escherichia coli, el 70%. El gran positivo es que incluyen Streptococcus beta, que es del 10%. En tercer lugar, la Klebsiella o Enterobacter 3% y Proteus 2%. La pielonefritis también nos puede traer pues, bastante complicaciones en cuanto a la población obstétrica, ¿no? Podría dar pues, anemia en un 23%, bacteriemia en un 17%, insuficiencia respiratoria en un 7%, disfunción renal en un 2%. Si es que nosotros pues de repente no hemos dado un tratamiento adecuado o de repente estas pacientes ingresan pues a las instituciones donde nosotros laboramos, donde estas pacientes pues se han estado automedicando, estas pacientes podrían llegar pues a shock séptico y variantes, ¿no? Como el síndrome de distrés respiratoria aguda en casi el 20%. Inclusive podría pues a llegar a una insuficiencia renal aguda asociada pues a microcesos de riñón. En cuanto al tratamiento, definitivamente el tratamiento es de hospitalización, donde tenemos que monitorizar frecuentemente las funciones vitales. Tenemos que tener pues un urocultivo y un hemocultivo si luce séptica esta paciente,
y tenemos que estar monitorizando el hemograma, la función renal a través de los electrolitos y la creatinina sérica, y debemos de también pues verificar pues la, la fluidoterapia a través de una sonda vesical, ¿no? Y la meta de esto es pues, lograr que el flujo urinario sea mayor o igual a 0,5 mililitros por kilo por hora. Debemos de solicitarle pues, otros exámenes auxiliares adicionales, como es la radiografía de tórax. Y básicamente la antibiótico terapia es empírica, ¿no? Pero previa a la administración de la antibiótico terapia debemos pues, solicitarle pues, el urocultivo. El cultivo nos va a llegar pues de 1 a 2 semanas después de haber completado la antibiótico terapia, ¿no? Y posteriormente a esto podemos corregir de repente, ¿no? Y debemos de tener en cuenta que la pielonefritis, que es una infección pues renal, ¿no? Básicamente, no es una indicación de que nosotros podamos a culminar el embarazo o la gestación, salvo que por otras entidades nosológicas obstétricas, ¿no? La idea es pues, de que esta paciente entre a sala de operaciones y que se va a operar a febril. Entonces, en cuanto a la antibiótico terapia, tenemos pues dos enfoques. En cuanto al tratamiento empírico, podemos iniciar con ampicilina gentamicina o podemos iniciar también con ceftriaxona de 1 a 2 gramos endovenoso cada 24 horas. Con esta antibiótico terapia empírica logramos pues una respuesta bastante satisfactoria en un 95% a las 72 horas. Aunque se ha visto pues, que hay bastante resistencia a la ampicilina en un 50% en los estudios actuales. Si esta paciente pues ya está febril durante básicamente en 24 horas o presenta mejoría clínica, debemos de corregir según un resultado del cultivo y el antibiograma. Completar pues de 7 a 14 días y pudiendo dar de alta ya a nuestra paciente. Entonces los esquemas de tratamiento ya ambulatorio o vendrían a ser pues la amoxicilina de 500 cada 8 horas o podría ser también el amoxicilina más ácido clavulánico o la trimetropina más sulfametoxazol, podría ser cada 12 horas. También debemos de tener en cuenta que no hay recomendaciones definitivas específicas de cuál es la mejor antibiótico terapia en gestantes. Bueno, muchas gracias.